Bienvenidos a un nuevo vídeo donde continuaremos con los vectores aplicados a la física y vamos a tratar las operaciones con los vectores. Dados dos vectores de componentes ux, uy el primero, vx, vi el segundo, se define el vector suma como la suma de las correspondientes componentes, ux más vx y uy más vi. Ejemplo, tengamos el vector 1 menos 3 y v 3, 4. Para sumar, como hemos dicho, sumamos componente a componente. 1 más 3 y menos 3 más 4. 4, 1 serán las componentes del vector suma. También lo podemos expresar en función de los vectores unitarios i y j. El primer vector sería i menos 3j y el segundo 3i más 4j. Sumamos i más 3i es 4i, menos 3j más 4j es más j. Vamos a ver ahora cómo se realiza la suma de vectores gráficamente mediante una animación de GeoGebra. Primeramente veremos el método de la regla del paralelogramo para sumar vectores y después, seguidamente, la regla de la poligonal o del polígono, que realmente se deriva de la regla anterior. Es importante que leáis los comentarios que se van haciendo en cada paso. Bien, vamos ahora a ver cómo se restan vectores. Vamos a volver a los vectores de componentes, el primero pues vx, uy y el segundo vx, vi. Para restar dos vectores basta con restar las componentes del primero menos las del segundo. Es decir, ux menos vx y uy menos vi. Por ejemplo, si tenemos los vectores de antes, el u1 menos 3 y el v3, 4, para hallar la diferencia tenemos que restar componente a componente. 1 menos 3, que es menos 2, y menos 3 menos 4, que es menos 7. También lo podemos hacer teniendo en cuenta los vectores unitarios, que me daría menos 2i menos 7j. Para hallar gráficamente la diferencia de dos vectores, lo que hacemos es sumar al primer vector el opuesto del segundo vector. Es decir, si el vector v es 3, 4, tenemos que hallar el vector menos v, que será menos 3, menos 4. Este sería el vector menos v, menos 3, menos 4. Bien, y ahora lo que sumamos son el vector u más el vector menos v. Hacemos la regla del paralelogramo y del origen al extremo de este paralelogramo tendremos que la diagonal de ese paralelogramo es el vector diferencia de los vectores u y v. También podríamos hacer la regla de la poligonal trasladando este vector aquí y iríamos del origen del primero al extremo que estaría trasladado aquí del segundo. Otra operación importante con vectores es el producto de un escalar, de un número, por un vector. Imaginemos que tenemos un escalar, vamos a llamarlo k, y un vector, vamos a llamarlo v. Se define el producto entre ambos, entre el escalar k y el vector v. El escalar es k, las componentes del vector vx, vi, pues para multiplicar un número por un vector, multiplicamos cada una de las componentes por ese número. La componente sería kvx y aquí kvi. Imaginemos que tenemos un vector v, 3, 4, y yo quiero hallar el vector 2v. Pues sería multiplicar el vector v, que es 3, 4, por 2, que daría 2 por 3, 6, y 2 por 4, 8. 6, 8. Gráficamente, el vector v, el vector 2v, pues sería todo este vector. Es decir, que va desde el origen hasta el vector, fíjense que esto es v y esto es otra vez v. Todo este es el vector 2v. Y ahora vamos a hacer el vector menos 1 por v. Menos 1 por v realmente es multiplicar el vector 3, 4 por menos 1. Quedaría menos 3, menos 4. Luego
si este es el vector v, el vector menos v, pues tendría la componente x sería menos 3 y la componente y menos 4, sería este vector. También podemos hallar la combinación lineal de dos vectores. Dados dos o más vectores, una combinación lineal de los mismos es simplemente una operación de sumas y restas de esos vectores multiplicados por escalares. Por ejemplo, sean los vectores u1 menos 3 y v3, 4. Calcular el vector menos u más 2v. Pues menos u más 2v sería la u cambiarla de signo, quedaría menos 1, y la v multiplicarla por 2. 2 por 3, 6, menos 1 más 6, y ahora cambiarlo de signo, menos 3 es más 3, y la v multiplicarla por 2. 4 por 2, 8. Menos 1 más 6 es 5, 3 más 8 es 11. Vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos el vector u y el vector v. Tendré que calcular el vector menos u, que será el vector menos 1, 3. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a calcular el vector 2v, que es un vector en la misma dirección y sentido que este, pero el módulo será el 2 de grande. Ahí tenemos el vector 2v. Todo este es el vector 2v. Y ahora, para hallar la combinación lineal, tengo que sumar menos u con 2v. Por la regla del paralelogramo, trazo en el extremo de este una paralela a este vector y en el extremo de este una paralela a este vector. La diagonal de ese paralelogramo es el vector combinación lineal menos u más 2v. Bien, otra operación importante entre vectores es el producto escalar de vectores. Este producto entre vectores da como resultado un escalar, es decir, un número, y lo podemos obtener de dos formas. Si tenemos los vectores expresados por sus componentes, el vector u de componentes ux, ui y el vector v de componentes vx, vi, el producto escalar de los vectores u y v es el producto de las componentes x, ux por vx, más sumar el producto de las componentes de las segundas componentes, ui más vi. Ux, vx más ui por vi. Vamos a hacerlo con estos dos vectores, vamos a calcular el producto escalar, pues sería 1 por 3 más menos 3 por 4. Esto daría menos 9. También el producto escalar se puede calcular a partir de los módulos de los vectores y del ángulo que forman. El producto escalar de dos vectores se definiría como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman los vectores u y v. Bien, estas dos definiciones del producto escalar, o mejor dicho, estas dos formas de calcular el producto escalar de dos vectores, me va a servir para calcular el ángulo comprendido entre esos dos vectores. Vamos a poner las dos expresiones anteriores y las vamos a igualar. El producto escalar en función de las componentes y la definición del producto escalar en función de los módulos y el coseno del ángulo que forman los vectores. Si igualamos, tenemos esto, y si despejamos el coseno del ángulo formado por los dos vectores, tendríamos esta expresión. Esta expresión me sirve para hallar el coseno del ángulo que forman los vectores. Obviamente, si queremos calcular el ángulo alfa, pues tendremos que hacer el arco coseno de toda esta cantidad. Normalmente, el ángulo entre vectores se entiende el menor de los ángulos. Por eso, el producto escalar se pone en valor absoluto. Es decir, si me da negativo, el producto escalar se toma el valor absoluto de ese número, es decir, el valor positivo. Es muy importante saber descomponer un vector en sus componentes. Para eso hay que proyectarlo sobre los ejes. Esto lo podemos hacer si conocemos el módulo del vector y el ángulo que forma con alguno de los ejes coordenados. Por ejemplo, el vector u, si conocemos su módulo, y el ángulo que forma en este caso con el eje x, tendría que la proyección de este vector, trazando una perpendicular desde el extremo del vector al eje x y trazando una perpendicular también al eje y por el extremo del vector, tendremos las componentes ux y ui del vector.
¿Cómo lo haremos? ¿Cómo calcularemos las componentes? Pues a partir de las definiciones del seno y del coseno del ángulo alfa. Yo sé que el coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente o el cateto contiguo, que es UX, partido por el módulo del vector U, por lo que mide el vector U. Y de aquí podría obtener la componente UX como módulo de U por el coseno de alfa. Y a partir del seno de alfa puedo determinar la componente vertical, UI partido por el módulo del vector U, es decir, el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Si despejo UI, me quedaría esta expresión que es la componente vertical del vector U. Por tanto, el vector U lo podemos expresar nosotros como módulo de U por coseno de alfa por el vector unitario I más módulo de U por el seno de alfa por el vector unitario J. Bien, vamos a ver un ejemplo. Me dan un vector dibujado, me dan el ángulo 24,83 grados con el eje X y me dan el módulo del vector. Voy a tener que hacer lo mismo, es decir, aquí voy a calcular la componente I, que sería U sub I, y trazando una perpendicular al eje X por el extremo del vector, todo esto es la componente X, la U sub X. Obviamente, si yo tengo en cuenta este triángulo rectángulo y este es el ángulo alfa, pues el seno de alfa sería el cateto opuesto, que es U sub I, partido por la hipotenusa. Luego U sub I sería el módulo del vector U, que es 4,43, por el seno del ángulo. Y U sub X, pues lo tengo a partir del coseno. Sería el cateto contiguo o cateto adyacente partido por el módulo del vector U. U sub X sería módulo del vector U, que es 4,43 por el coseno de 24,83. Pero una cosa importante, si tenemos en cuenta los signos, veremos que esta es la parte positiva del eje, esta también, pero esta es la parte negativa del eje X. Esa componente va a ser negativa, lo tendremos que tener en cuenta cuando exprese el vector en función de sus componentes. Es decir, esta ahora será negativa porque está en la parte negativa del eje. Sin embargo, la U sub I sí que será positiva porque está en la parte positiva del eje Y. Esas son las dos componentes y si quiero expresar el vector U, tendré que poner que la componente X es negativa, como dijimos antes. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.